En este programa nos acompaña Belén Ponce de León, actriz. Licenciada en Filología Inglesa, realiza el doctorado en Ciencias del Espectáculo en las universidades de Sevilla, Londres y París. Estudia arte dramático en la Escuela de Interpretación La Barraca en Madrid con Alicia Hermida. En teatro ha trabajado bajo la dirección de José Troncoso en la compañía La Estampida, de la que fue componente desde sus inicios. La Noria Invisible, La Cresta de la Ola, Lo Nunca Visto, Las Princesas del Pacífico y Los Columpios. Sí. Ha participado en montajes como Camino Largo de Vuelta a Casa, de Íñigo Guardamino, La Madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, actuación por la que recibió el premio a Mejor Actriz Secundaria de la Unión de Actores y estuvo nominada al premio Thalía a Mejor Actriz de Reparto. También ha trabajado con creadores como Amelia Ochandiano, Carlos B., Chiqui Caravante, Ernesto Caballero, Ernesto Arias, Lawrence Boswell, Juan Dolores Caballero, Pino Quintana o Norman Price. En cine ha intervenido en Un mal día lo tiene cualquiera, de Bahache, Josefina, de Javier Marco, La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo, Jaulas, de Nicolás Pacheco, El reino, de Rodrigo Sorogoyen, Quien mató a Bambi, de Santiago Amodeo, 23F la película, de Chema de la Peña, Camino, de Javier Fesser. También participó en el cortometraje Gastos Incluidos, nominado al Goya en 2021 en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. En televisión ha participado en muchas series, La Chica de Nieve, Su Majestad, ahora en Prime, Cristo y Rey, y ahora vienes de Barcelona de grabar Yo siempre a veces. Yo siempre a veces, sí. También impartes clases de teatro para no profesionales. Actualmente estás haciendo una sustitución en Casa de Muñecas de Lautaro Perotti. Sí. Y en mayo vais a hacer una función de Árido, de Vera González. Sí. Muchas gracias, Belén, por compartir este tiempo con nosotras. A ti, un placer estar aquí. Belén, ¿por qué teatro? ¿Por qué teatro? Para mí el teatro es un trabajo colectivo, donde se trabaja en grupo y donde la individualidad no funciona. Incluso aunque trabajes de forma individual, yo creo que cuando eso ocurre no llega igual al espectador la historia. Entonces, es un trabajo de cooperación y, por ejemplo, a diferencia del cine o de la televisión, normalmente el primer día cuando se realiza la lectura de una obra de teatro, están todos los equipos. Está el escenógrafo, está el iluminador, están los actores, dirección, sastrería. Eso no ocurre. Y porque también creo que se puede contar mucho de forma muy profunda con muy pocos medios. Y porque las filosofías de vida en el teatro adquieren una profundidad y una elevación que no la encuentro yo en otros sitios. Y porque el espectador piensa mucho. Es un trabajo conjunto, más que en otros medios, yo creo. ¿Recuerdas la primera obra de teatro que viste? La primera obra de teatro que vi yo creo que fue un espectáculo de títeres de Guiñol que me llevó mi madre cuando yo era muy pequeña en la Alameda de Sevilla. Pues igual, yo qué sé, yo nací en el 71, igual esto fue en el 76 o algo así. Eso creo que fue lo primero que yo vi. ¿Y la obra que viste que sentiste que te querías dedicar a esto? Y luego me pasó que cuando yo tenía 9 años, 10 años, me llevaron a una obra de teatro en un colegio cerca de mi casa, que venía una compañía de fuera, y nos sacaron a unos cuantos niños al escenario. Y ahí nació la... Y ahí me petó la cabeza, porque de pronto era otra realidad donde tú eras mucho más grande. Y me petó la cabeza y el cuerpo, no sé, me pasó algo rarísimo. Y entonces yo ahí ya dije, uy, qué interesante esto. Y la gente se reía. Eso me gusta mucho cuando se ríe la gente, sí.
¿Cómo han sido tus inicios? Mis inicios. Yo empecé en un grupo de teatro amateur en la Universidad de Sevilla cuando estudiaba filología inglesa. Y entonces, esos fueron mis inicios. Y hacíamos teatro clásico ya ahí. Hice una obra de Goldoni, los entremeses de Quevedo. Y ahí yo me presenté a unas pruebas al CAT, que yo estaba en segundo de carrera, y me fui de las pruebas porque pensé que no era lo mío. Dije, esto no es para mí, pues, esto hay que ser buenísimo, tener mucho talento. Y entonces me fui de las pruebas. Las pruebas eran 2 semanas y yo fui 2 días y me fui. Pero como yo creo que esta profesión te elige a ti más que tú a ella, o sea, tú la eliges, pero si te pica de verdad el bicho, yo creo que esto es un bicho que te pica, es como un mal amante, ¿sabes? Que te encanta y no lo puedes dejar. Pues yo creo que en esta profesión Igual. pasa eso un poco, ¿no? Y entonces ya después, cuando terminé mis estudios, viví fuera en el extranjero, hice un curso con Alicia Armida en Sevilla y me vine a Madrid. Y empecé a estudiar con 28 años. Cuando hablas del extranjero, hablas también de Japón, porque has estado... Sí, estuve un año trabajando en Japón, que me presenté a las pruebas. Cuando volví también, bueno, volví de París, que estaba haciendo el doctorado, y entonces me dijo Íñigo Núñez, que él también es actor profesional ahora, y, y bueno, es que el otro día me escribí con él, iba a hacer Macbeth, y me pongo muy contenta que él haga de Macbeth. Bueno, y entonces cuando yo volví de París me dijo, Belén, están buscando actores para un parque temático en Japón. Y yo dije, pues yo me voy a presentar. Y como yo no había estudiado en profundidad interpretación y no tenía los conocimientos y era un parque temático, no era hacer Chekhov o Shakespeare o Lorca, ¿sabes? Y tenía muy poca vergüenza, pues estaba muy fresquita, me cogieron. Porque no juzgaba tanto como luego lo he hecho. Y entonces me fui un año a Japón, como actriz bailarina. Actriz bailarina. Sí, sin tener ni idea de bailar. Pero como bailé una sevillana en la prueba, los japoneses les gustó eso mucho. Y el doctorado es en ciencias del espectáculo. Sí, sí, sí. Que era la parte teórica del teatro. Y entonces yo hice un año en Sevilla, un semestre en Londres, en una universidad buenísima que se llama Royal Holloway College, que había directores del mundo entero. La mayoría de la gente luego que salía de ahí se convertían en críticos de teatro. O sea, era muy potente. Y en París. Y ya cuando volví, me fui a Japón y ya dije, esto es absurdo, acabemos con esta farsa, Belén. Entonces no terminé la tesis, Asúmelo, Belén, ¿no? dejé mi ciudad, dejé mi novio que tenía, bueno, lo dejé todo y me vine a Madrid. Ahí directamente, y ahí empezaste en la barraca. Bueno, hice un taller con Alicia Armida de verso en Sevilla, en el Centro de Estudios Escénicos, que hacían unos cursos buenísimos y baratísimos. Y entonces yo me enamoré de ella, no solo de cómo entendía el teatro y la interpretación, sino de su pedagogía y lo importante que era para ella la enseñanza. Entonces, ella dijo un día en clase que tenía una escuela de teatro y entonces yo le pregunté, esto era en noviembre, ¿eh? Y entonces yo le pregunté que si había pruebas o algo para el año siguiente y ella me dijo, ¿tú te quieres venir a estudiar? Y le dije, sí. Me dijo, pues cuando se acabe el curso te vienes. Y en diciembre del 2000 me vine a Madrid. Así, empecé en diciembre. Perfecto. Sí. Y ha sido mi gran maestra ella y Arnold Taraborelli, que ya no está, también, que estuve muchos años yendo a su estudio. Porque él te enseñaba cosas que no se podían explicar con la palabra. ¿Sabes? Bueno. Primer encuentro con el texto. ¿Cómo enfocas ese análisis tuyo, muy íntimo? Claro, también con los años voy cambiando. Sí. Yo antes trabajaba de una manera y ahora voy trabajando de otra. Yo el primero lo leo muchas veces. Intento leerlo sin ahora. Esto es así, ¿sabes? Me voy y luego me voy en teatro, ¿eh?
porque el audiovisual lo hago de otra manera ahora. Me fijo mucho en la acción de los personajes. Primero hago como una limpia así clásica, por decirlo de alguna manera. Protagonista, antagonista, acción, y qué quiere, qué quiero, ¿no? Eso por un lado. Luego, que eso lo aprendí con Alicia Hermida, imágenes por un tubo. Muchas imágenes, sin empujarlas. O sea, sin, ay, ¿sabes? Sí, que viene, ¿no? Y el punto de vista. Esas tres cosas. Más o menos, y luego, por supuestísimo, eso con el texto. Y luego también la escucha y hablo por lo que dice el otro personaje. No porque yo esté aquí, ¿sabes? Sino el otro personaje dice una cosa y yo contesto. Y yo soy en función del otro. Algo así hago. O sea que, y siendo actriz y filóloga, ¿qué tratamiento le das a la palabra? Claro, porque yo antes analizaba en exceso el texto, pero me di cuenta hablando, está saliendo mucho Íñigo Núñez, qué fuerte, porque como él también es filólogo, yo antes analizaba demasiado y eso también con Troncoso también me decía, no, en bloque, no cortes el texto en bloque, porque yo como filóloga analizaba en exceso frase por frase y eso no nos ayuda a los actores, ayuda a la filología. Entonces, claro, lo he aprendido tarde también. Pero bueno, todo sirve. Pero todo sirve. Sí. En el proceso creativo, además de la palabra, el texto, ¿cómo te preparas? ¿Haces trabajo de campo? ¿Investigas? Sí, mucho. Sí. Pues depende del personaje, pero por ejemplo, la función que hago mañana, ¿no? Que es comedia muy negra y muy ácida de Íñigo Guardamino, que hago un personaje que se llama Begoña, una señora de mediana edad como yo, de 53 años, lo que yo tengo, que trabaja en el teléfono antisuicida. Entonces yo digo, ya cuando leo y veo lo que le pasa, lo que quiere y todo, no es cuánto lo que hemos hablado, digo, voy a ver lo que hace la gente en el teléfono antisuicida. Entonces me meto en internet y empiezo a leer. Y no lo copio y lo calco, o sea, porque no salen ellos, pero sí se queda en la retina. Yo creo mucho en eso, en investigar mucho y que se quede ahí detrás, ¿sabes? Eso hago. Y va acumulando, ¿no? Y va luego ahí y se va cuando quedando. necesitas. Sí. ¿Y tienes imágenes recurrentes que te conecten con atmósferas o con... en materia de imaginación? Yo tengo una imaginación poderosa y muy potente que me juega muy buenas y muy malas pasadas. O sea, más buena que mala. Sí, pero también mala, ¿eh? Pues empiezo a imaginarme un día negativo y digo, no imagines. Para. Un día positivo imagino muchísimo, claro. Sí. Pero es que depende del trabajo que haga. Pero sí me meto en el universo, a tope. Sí me meto en el universo, sí. Tu trayectoria combina teatro, cine, televisión. Sí. ¿Cómo ha sido transitar entre esos mundos y qué diferencias encuentras en cada uno? Pues mira, claro, también yo estoy aprendiendo, ¿eh? Porque yo creo que aquí no dejas de aprender nunca. Ahora cuando voy al audiovisual, rompo mucho más el texto, porque no funciona tanto, creo. O a mí me gusta otro tipo de movida en el audiovisual. Que eso también lo hablaba yo mucho con Aisha Villagrán cuando viví con ella, y ella me decía, rompe el texto, cuando me ayudaba a prepararme alguna prueba y así. Entonces, el teatro, claro, es que aunque sean 200 personas en una sala pequeña, la palabra es lo que más va a llegar, porque la gente te ve lejos, ¿no? No es aquí tú y yo así hablando ahora, y la cámara es esto. Entonces, claro, yo creo que la cámara, lo que yo estoy aprendiendo, es muy importante lo que piensas. Y que el texto caiga así,
que en teatro también, porque también lo trabajaba así con Troncoso, pero tiene que entenderse muy bien el discurso en el teatro, muy bien. Y en el audiovisual creo que no tanto porque hay otros recursos más visuales y para empezar tu mirada, ¿no? Entonces yo creo que el audiovisual es más mirada y el teatro es más palabra, pero igual estoy diciendo una tontería muy gorda. Bueno, es tu vivencia. Sí, Esto te va a gustar. No se puede volver atrás, no se puede. Adelante, sí. Araceli en Lo Nunca Visto, Sí. de José Troncoso. sí, Regalo. Regalo de la vida. Regalo de personajes. regalo de la vida. ¿Cómo es vivir, Belén, en esos universos tan particulares, tan universales también de Troncoso? Claro, es que Troncoso tiene un universo muy particular que ni yo sé lo que es, porque tampoco es farsa. Yo digo que es grotesco lo que hicimos en la compañía. Y Araceli fue un regalo, porque incluso trabajándolo con él, yo decía, claro, él tiene una mirada amplísima. Entonces yo decía, ¿pero cuántos años tiene Araceli, no? Yo como muy metódica, ¿no? ¿Pero cuántos años tiene Araceli? Que yo, 92, 77, y él me decía, no, 353. Y yo decía, ¿353? Pero claro, es que él hace como símbolos también, Sí, muy terrenales. sí. Él dice que no hace personajes psicológicos, pero yo ahora con el tiempo le hago, ¿sabes? Porque tienen una profundidad Sí. alucinante. Creo recordar que la acotación al principio de Araceli es maquillaje sobre maquillaje sobre maquillaje, Sí, algo así, ¿no? Sí, Y tú ya te sí, yo creas, ¿no? claro, yo me acuerdo que cuando porque como él trabajaba era con improvisaciones con nosotras y luego escribía. Y entonces se iba, escribía un montón y luego volvía, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el primer encuentro de esta obra, no sé si lo habrá contado él aquí, él dijo, porque éramos 3 mujeres, una profesora de danza decrépita, una ama de casa maravillosa que sufría malos tratos, que lo hacía Alicia Rodríguez, y una yonki gallega maravillosísima también, que lo hacía Ana Turpin. Entonces él nos citó en su casa y nos dio esa premisa de lo que éramos las 3 y nos dijo, vale, yo me voy a ir. Y ahora cuando yo llegue, tenéis que estar vestidas así y que yo nos reconozca, ¿no? Entonces yo me puse así un kimono que yo traje de Japón, larguísimo, un turbante en la cabeza y mucho polvo de talco en la cara, mucho polvo de talco, ¿sabes? Porque no teníamos un duro además, o sea, no teníamos unos medios. Y entonces él llegó y flipó y puso Bach a toda pastilla y empezó a hacernos preguntas y nosotras íbamos contestando. Entonces son universos muy bestias, ¿sabes? Y fíjate que también en las princesas del Pacífico yo representaba. No yo le pregunté, ¿pero esto qué es? Troncoso, es de Lidia, que fue otro regalazo. Yo decía, ¿pero esto qué es? Una chica, una tía con 40 y tantos años, que era cuando lo hice, que tiene una discapacidad o un adolescente. Y él me decía, no lo sé, porque lo que importa es la energía. ¿Qué más da? ¿No? Y creo que ahí está su riqueza también. Las protagonistas de Camino Largo de Vuelta a Casa, que antes hablabas, del personaje de Begoña, Íñigo Guardamino, son 3 generaciones, ¿no? Madre, hija y nieta. Sí, Cito en sinopsis. sí. Begoña hace lo que puede ayudando a suicidas, convenciéndoles de que elijan la vida sin sentirse especialmente bien ella misma. ¿Qué significó para ti interpretar ese personaje? Es que es maravilloso este personaje porque ella como que quiere ayudar a todo el mundo, trabaja en el teléfono antisuicida, ella es muy dispuesta, ella quiere ayudar, ella lo controla, pero ella está fatal. Entonces Íñigo también hace una cosa muy buena que igual que Troncoso, que es a través de la comedia. Entonces los dos a través de la comedia te pegan unos bofetones y unas patas. Entonces, en esa obra que la hicimos en el Teatro Español el año pasado, la de Camino Largo de Vuelta a Casa, en La Pequeña, había días que la gente se reía carcajada bestia
Y había gente, y había días que no se ría nada, incluso con actitud tosca hacia nosotras, ¿sabes? Porque claro, hablamos del suicidio, porque Íñigo escribe mucho sobre lo que pasa ahora. Representa a 3 mujeres, pero que yo el otro día hablando con Evaristo por otro personaje que hace Elena Ezquerro, que es una actriz maravillosa, y Amparo Pamplona, maravillosas las dos. También Elena Ezquerro interpreta a una niña de 6 años que está todo el tiempo con el móvil. Entonces aparecen 4 mujeres hoy en día sobre los problemas de hoy en día. Entonces, bueno, estamos muy mal también. O sea, yo creo que estamos bien, pero también estamos fatal. Corremos mucho. El móvil usado en su justa medida es estupendo, pero creo que nos está comiendo y que estamos enganchados. Yo estoy enganchada, lo reconozco abiertamente y me he puesto un límite de tiempo en Instagram porque estoy enganchadísima. Y entonces, como todos además publicamos que todos estamos muy bien, cuando es mentira, o sea, todos los actores publicamos que estamos muy bien. Trabaja el 7%, hay una precariedad alucinante, del teatro ya ni te cuento, del teatro no se puede vivir. Pero parece que se vienen cositas, ¿no? Se vienen cositas. Mira, yo el año pasado, después de que me dieron unos premios, después de recibir los premios, yo a las 2 semanas estaba en el INAEM, pidiendo el paro. Sí, sí. Y yo me acuerdo que decía con amigas, tío, estoy por ponerme un traje largo y poner INAEM, se vienen cositas, ¿sabes? Porque tales son las cositas que se vienen. Pero no lo hice, no fui capaz luego de hacerlo, pero me entraron muchas ganas. Y luego es cíclico porque estás... Y luego es cíclico. Bueno, sí, pero bueno, entonces Íñigo habla muy bien de todo eso. Mundo femenino, porque Mundo tanto femenino. Troncoso como Sí, Íñigo, ¿no? Sí, y es maravilloso, pues son hombres, señores, que escriben sobre mujeres desde un sitio muy inteligente y donde le dan mucha identidad a las mujeres, porque hay trabajos donde se habla de las mujeres de 50 y tantos, sobre todo en audiovisuales, donde no se nos da ningún tipo de identidad. Es como... Y digo, no, esta señora tendrá una identidad, como la tenemos tú, la tengo yo, mis amigas, ¿no? Claro. Pero es como que se sigue vendiendo todavía mucho como la mujer víctima, ¿no? Y digo, no, con 53 te levantas, te acuestas, Sí. lloras, ríes, luchas, te quedas sin trabajo, encuentras trabajo, te separas, te vuelves a enamorar, tienes relaciones sexuales satisfactorias, ¿sabes? Agradables, Sí, satisfactorias, o sea, que estamos vivas y con la cabeza muy bien armada. Entonces, creo que eso está cambiando. Menos mal. Menos mal, afortunadamente. Seguimos en mujeres. Karma Portacelli, Sí. en sus notas de dirección en el CDN, Sí. escribe sobre el personaje de doña Aurora Rodríguez Carballeira, metáfora de nuestro país en ese momento de la historia, de un país más católico que los católicos, más puro que los puros, que siempre tiene la razón y se impone por cualquier medio. Estamos en La Madre Frankenstein, Sí. de Almudena Grandes, adaptación de Ana María Ricard. Sí. ¿Qué te llevas de ese proyecto? Wow. Bueno, de ese proyecto la versión de Ana María es brutal porque era muy difícil hacer una versión de esa novela que se convirtió al final en 4 horas de espectáculo. De ese proyecto primero me llevo una gente que he conocido espectacular, que ayer estuve, que fui a ver a Macarena Sanz, Sí. que está haciendo Vulcano en el CDN, y es una actriz brillante y ayer la vi y me dio mucha alegría. Me llevo primero una gente impresionante. Me llevo un conocimiento de la historia de este país que yo ya había profundizado porque me interesa muchísimo. Yo hice de Carmen Polo en el Ministerio del Tiempo, que tenía muy poco texto, pero dije, hostia, Carmen Polo, ¿no? Entonces empecé a profundizar sobre la posguerra y la dictadura en nuestro país. Y me llevo que profundicé muchísimo y una visión de las mujeres de esa época que no se ha hablado y que Karma Portacelli, gracias Karma por contarlo. Y entonces yo tuve ahí la enorme suerte de interpretar 8 personajes femeninos, o 7, no me acuerdo ya.
Desde la madre de Germán, que era el protagonista, que era una señora de izquierda, Sí. que se quedó en España y su hijo se fue fuera a Suiza y luego volvió, ¿no? Era como el exilio interno interesantísimo de contar. Y una mujer muy culta, pero que por ser de izquierda, pues bueno, toda esa gente se quedó anulada en el país y esas mujeres más, hasta una monja que ayudaba al robo de bebés a la gente más desfavorecida y con pocos recursos económicos y se lo daba a una familia con otro tipo de recursos y lo defendía. Y entonces fue interesantísimo. Para mí fue muy gratificante y también fue un homenaje a, bueno, a Almudena, que ella vino a verlo, nunca ha visto, y luego ¿Así? generó el debate ella, o sea, sí, y ya no estaba cuando lo hicimos, y me dio mucha pena que no lo viera, mucha pena. Pero bueno, lo hicimos, que es lo importante. Que es lo importante. ¿Has participado en Castigo sin Venganza o Fuente Ovejuna? Sí. ¿Cómo es ese encuentro con los clásicos? Pues mira, Fuenteovejuna, yo hacía de coro, ¿eh? Yo no tenía texto, pero no importa, porque todos estábamos en los ensayos. Los dos espectáculos fueron con una compañía que se llamaba Racatá, que ahora se llama Fundación Siglo de Oro, que tienen un teatro además, y con Rodrigo Arribas, y para mí fue interesantísimo, porque Fuenteovejuna, yo era de las primeras cosas que hacía de coro y aprendí mucho de Lidia Otón, por ejemplo, aprendí muchísimo. Y estaba Ernesto Arias también, que luego me dirigió en El Castigo sin Venganza. Y Ernesto es de los mejores profesores que hay en este país de palabra. De palabra. Entonces la palabra es muy importante en el teatro y hacer clásicos yo creo que es vital. Vital. Porque si eres capaz de hacer un clásico y que llegue el texto, luego un texto contemporáneo, no te tienes una serie de herramientas que las puedes aplicar también. Y con Lidia Otón es que la quiero nombrar también, Sí, sí. porque también me formé con ella y ella trabaja mucho elenco sensorial y aparte de ser una actriz maravillosa, que si fuera inglesa no pararía de trabajar, pero este país es diferente. Ahora está haciendo Los cuernos de Don Friolera, Lidia Otón, en los teatros del Canal, con José Bustos. Sí. Que también es otro actor increíble y con muchísima gente, que no puedo hablar de todo el mundo, claro, pero me encantaría hablar de todo el mundo, pero no se puede. Pero bueno, entonces los clásicos, mira, yo no he trabajado, por ejemplo, que me encantaría hacer una Medea, ¿sabes? Justo te iba a preguntar si No había he algún hecho. personaje o género en el cual te gustaría incursionar y que todavía no lo hayas Me hecho. encantaría hacer una pedazo de tragedia griega, fíjate. Me encantaría. Que no he hecho. Y en realidad me encantaría, o sea, a mí lo que me interesan son las historias. Me da igual si es cine, teatro o audio o televisión o performance. Me da igual. Las historias interesantes donde las mujeres tienen identidad y no son víctimas. Víctimas entendido como pobrecita. Que es que siguen queriendo que hagamos de pobrecitas en las historias, en vez de luchar, ¿no? Entonces cuando el personaje no lucha, es aburridísimo. Antes me hablabas de la serie Yo siempre a veces, Ah, sí, ¿no? vengo De emocionada. Marta Loza y Marta Basol. Sí, es una serie que vengo ahora de grabar en Barcelona, que la produce Suma, que son los Avis. Sí. Y entonces vengo emocionada, primero porque la han creado ellas dos, que son dos chicas que hablan, la protagonista tiene 30 años y se queda embarazada y tiene un bebé, ¿no? Y yo hago de la madre de la prota, que salgo en el primer capítulo. Y entonces todo el equipo, la directora es Claudia Costafreda, maravillosa también, con un universo muy potente. Y Ginesta, pero yo aquí no me ha dirigido Ginesta, me ha dirigido Claudia. Y la dire de foto, Lali, también es otra chica de 30 y tanto. La ayudante de dirección también tiene 30 y tanto. La script también. Y entonces es un universo de mujeres donde escuchan muy bien, donde si tú propones y ellas lo ven, lo compran, y donde hay también una cierta humildad
a la hora de encarar el trabajo. No hay tanto pecho palomo, ¿sabes? Entonces es como coral y si tienen una duda la comparten y no pasa nada. Relajado, Muy ¿verdad? relajado, muy agradable y entonces sale todo en la primera toma. Y si no, se trabaja, pero no hay estrés. Y eso vengo que no me quería volver, ¿sabes? Me quería atar a la pata de una mesa por no hablar de maquillaje y peluquería. O sea, íbamos todos trabajando en conjunto, contando la historia juntos. Y ha sido muy enriquecedor. Qué maravilla. ¿Tienes algún ritual antes de salir a escena? Ya no. Bueno, sí, Sí, confiesa. caramelos de jengibre. Opa. Caramelos de jengibre, me engancho en los proyectos. A los caramelos de ¿Pero para jengibre la voz para o la sí? voz, sí. Es como una obsesión que no que se te, que en teatro tener bien la voz, ¿no? Sí. Y antes estaba enganchada, que ya me lo quita las flores de Bach, al rescue por un tema Sí. nervioso o de Sí. creerme que no iba a hacer, no iba a llegar, como para relajarme, los miedos y ya no tomo flores de Bach. Solo, Solo jengibre. solo jengibre, sí, solo jengibre. Belén, impartes clases de teatro también para no profesionales. Sí. ¿Dónde? Las imparto en la Sociedad Cervantina, que me hacen un precio muy barato porque ellas impulsan el teatro y el arte a lo bestia. Eh, Ana Carrera, Milena, que no me acuerdo del apellido, y Celia, que también es actriz. Son las que llevan la Sociedad Cervantina y yo imparto clases para no profesionales y es un grupo maravilloso de gente que tiene entre 40 y 60 años, yo creo, 40 y tantos. Hay más mujeres que hombres, la verdad. Y hay desde profesores de universidad hasta del Hospital Niño Jesús. O sea, es un grupo muy mezclado y creo firmemente en el teatro como elemento transformador de la sociedad. Lo creo firmemente porque lo veo en ellos. Entonces, como lo veo, no es algo, no, es que el Muy teatro, teórico, no, ¿no? no, 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 o sea, no. Y entonces, claro, se trabaja mucho la empatía y, y el cada uno, lo que yo intento con ellos, ¿no? La empatía, los textos buenos, las obras buenas de teatro que cojan su sitio en el espacio y en la vida y, y abrir la cabeza, ¿no? Y quitarnos los prejuicios. Tenemos muchos prejuicios. Yo también lo tengo, los prejuicios y escuchar, porque con el móvil cada vez escuchamos menos. Yo lo noto ahora que en una conversación de política o no de política, da igual. Yo estoy hablando tú estás hablando conmigo y yo ya estoy preparando lo que te voy a decir. No estoy así en presente como el teatro, presente aquí ahora, ¿no? Y ya estoy preparando el discurso antes de que tú termines. Entonces no te estoy escuchando. No me estoy dejando afectar, sí, sí, y provocar. Y eso, también te hemos preguntado antes, el teatro, eso pasa en el teatro. Es como una meditación para mí el teatro, porque es aquí y ahora a tope, desaparece el mundo, desaparece mi mundo, porque si no estoy en presente, no estoy trabajando bien como actriz. Claro, no funciona. No funciona. Y eso también lo noto en la clase. ¿Y cómo se están dando esas conexiones? ¿Cómo lo...? ¿Con ellos? Sí. Muy bien. Bien. Bueno, eso te lo deberían contar ellos. También sería interesante preguntarles a ellas. Sí, sí. Creo que sería más no sé, yo intento hacer también lo que hacíamos con la compañía y trabajar desde el placer. Y más cuando hay gente que no se quiere dedicar a ello. Soy muy pesada, me lo dicen. Soy muy pesada, pero luego salen cosas. Y el año pasado trabajamos Delicadas de Sansol y la hicimos. Y yo espero que la hagan más. Y fue precioso. Vuelvo a Troncoso. Mm. Yo no pienso dejar que ninguna vocecita me diga lo que tengo o no que hacer, por mucho que esa vocecita que me habla por dentro se parezca muchísimo a mi propia voz, los columpios. ¿Cómo es esa voz para Belén Ponce de León hoy? Wow. Bueno, eso fue otro regalo de Troncoso, porque además
el espectáculo salíamos todos y yo decía eso. Esa vocecita es un coñazo en la vida real. Yo me la intento quitar. Pero a veces viene la vocecita a decirte que no, ¿no? En vez de a disfrutar y a vivir y a gozar y a trabajar, porque hay que currar mucho también. Pero, claro, yo ahora también estoy haciendo terapia, que me está sentando francamente bien, y los miedos, que para mí esa vocecita tiene mucho de miedo, porque es como, ¿no? A decirme lo que tengo, lo que no te puedo hacer. Los miedos hay que intentar quitárselos. Bueno, como artistas hay actores, por supuesto, pero como artistas de la vida, que al final hay más artistas de la vida a veces que en el escenario. También, ¿no? Porque decía, o sea, decía Nina Simone que la libertad era la ausencia de miedo. Y yo lo creo firmemente. Y yo digo, por favor, si nos vamos a morir, qué tontería, Belén, tírate, pero para todo. En el trabajo, en el amor, que también con una edad empezamos a tener unos miedos horrorosos, en todo, en la amistad, ¿no? En crear, que yo a veces no creo porque me creo que por los miedos. Entonces esa vocecita no hay que oírla. Fuera. Me gustaría acabar con un fragmento de Cartas a un joven poeta de Rilke, editado por Estrela de Ouro, 1967. El tiempo, en este caso, no es una medida. Un año no cuenta, 10 años no significan nada. Ser artista no es llevar la cuenta, sino crecer como el árbol que no apresura su savia y resiste, sereno, los grandes vientos de la primavera, sin temer que el verano pueda no llegar. El verano llegará, pero solo llega para aquellos que saben esperar, tan tranquilos como si tuvieran la eternidad por delante. La paciencia lo es todo. Muchas gracias, Belén. Maravilloso, gracias. Me llevo eso. Sí. La paciencia lo es todo. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Guau, pues anda que para mí. Y compartir este espacio de encuentro, por disfrutarte muchísimas veces más. Ojalá, y yo a vosotros. Ojalá, gracias. Me ha encantado venir. Nos vemos la semana que viene. Eso no es, mientras tanto, vayan al teatro. Vayan, por favor. Muchas gracias, me encantó. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita entrevista! ¡Wow!